Bienvenidos todos a su programa de CNC, muy popular, muy nuestro, muy colombiano, desde acá, desde Ibagué, Tolima, Colombia y para el mundo. Bienvenidos todos. Hoy traigo un tema también muy especial, pero primero les habla el especialista Juan Carlos Huertas Aramendis. Hoy le traigo un tema muy especial y muy bueno, actual. Es América versus el coronavirus. Esto no es solamente, es continuando precisamente el análisis de un tema que es tan vital para entender los diferentes aspectos de la vida política, económica y democrática que estamos viviendo en estos momentos a raíz de la pandemia. Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Qué nos espera? ¿Por qué? ¿Cómo va a quedar cuando pase esta pandemia del coronavirus? Y cómo también en América Latina, en América general, tiene un régimen, los dos regímenes, que uno es el régimen neoliberal o capitalismo salvaje y el otro es el régimen progresista. Hoy voy a iniciar precisamente con el régimen de capitalismo salvaje y tenemos precisamente en primer lugar al representante mundial de este régimen neoliberal, que es los Estados Unidos de América. Y precisamente comienzo diciendo que es el primer país del mundo en contaminación en estos momentos, en esta actualidad. Ya se está acercando a los 4 millones y sigue. Las ciudades más contagiadas son precisamente Florida, California, Texas y Arizona. La salud pública es completamente un desastre. Esa salud pública que nosotros tanto vimos con programas que los gringos nos mandaban, como era la emergencia y todo eso, inclusive completamente este presidente destruyó toda la salud pública de este país. Infraestructura que llega a la clase menos, que no llega a la clase menos favorecida, como son los negros y los latinos, sobre todo en las zonas rurales, donde, pues escuchen esto, el 29% son negros y el 22% son latinos. También, bueno, mirar estos datos y estos enfoques que nunca lo escuchamos por estos medios de comunicación, medios que son sumamente recargados y sumamente oficiales al sistema neoliberal. Por eso nunca se escucha, ni se ve, ni se informa exactamente cómo son las cosas. Existe en Estados Unidos también una extrema desigualdad social y de acceso a la salud. Han hecho a los miembros
precisamente de una minoría racial y ética, tengan un mayor riesgo a contaminarse. ¿Por qué? Uno, las condiciones de vida. Para estos sectores las condiciones de vida es de pobreza, así estén en Estados Unidos. Segundo, unas viviendas superpobladas, también viven en asilos con mucho hacinamiento. Tercero, la gran mayoría en desempleo, puesto que allá se trabaja por horas y muchas veces a esta emigrantes y el racismo existe demasiado duro y perverso. Cuarto, buen número de la población de estos sectores es completamente indocumentada. Por eso les toca esconderse, no pueden salir, no por la pandemia, sino porque son perseguidos sin tener acceso al servicio de salud, al servicio médico. Como también menos al trabajo, tienen que irse a conseguir su sustento y a su familia a la calle. Estados Unidos cada día abre más los negocios y las grandes empresas, porque todo lo que produzca plata, dinero, es para ellos lo más importante, sin interesar precisamente la vida. Ahora pasemos a otro de los grandes en América, sobre todo en América Latina, que es Brasil, país más poblado de Sudamérica, de América Latina. Se acerca a los 2.500.000 de contagios, donde São Paulo es la grande ciudad más contaminada. La salud pública es muy deficiente, como también la gran desigualdad social y económica. Muchos habitantes durmiendo en la calle, en albergues llenos de personas, en donde viven varios en un solo cuarto, 6 a 8 personas, completamente desamparadas. El Amazonas está completamente sin ninguna ayuda estatal a lo que se refiere al sistema de salud. Entonces, este país ha cometido, dentro de este análisis, estos graves errores. Uno, Bolsonaro no tomó en una forma seria el virus y se opuso a la cuarentena y solo le importa el abrir mucho más el comercio, llamando a abrir a todos los sectores económicos. Eso es completamente claro. Segundo, desacuerdo sobre la pandemia del gobierno nacional y los gobernadores, unos por un lado y otros por otro. Mientras tanto, pues, el pueblo, que es el que tiene que resistir esta pandemia, ese es el que lleva las consecuencias. Tercero, la gran desigualdad social. Cuarto, los cambios constantes de ministros de salud y otros ministros por llevarle la contraria a Bolsonaro. Quinto, los más afectados son los de São Paulo, Río de Janeiro, Manaus y el estado precisamente de Amazonas, que está completamente abandonado.
viene de gobiernos anteriores, no solo neoliberales, sino también corruptos. Entro al otro gran país que se está volviendo precisamente hacia uno de los más contaminados en el mundo, ya está ocupando el cuarto o quinto lugar. Y vamos a hablar precisamente de México. México hay que mirarlo y analizarlo precisamente porque viene de unos, no es uno, no varios, gobiernos en donde predominó el narcotráfico, predominó la guerra, predominó la corrupción y el sistema de salud lo tiene completamente colapsado. Porque todos estos países lo han privatizado. Con muchas deficiencias en las entidades de salud, complicando la atención para los contaminados. Dificultades en las pruebas, pues son los resultados más lentos, no solamente en América, sino casi en el mundo. En lo social, son 17 estados los que han comenzado a salir a trabajar y abrir el mercado, pues la cantidad de la población de estos estados son de la clase más pobre, con muchas necesidades, y en consecuencia es un país, por eso precisamente, por tener que salir a buscar su sustento, es uno de los países más contaminados. En estos momentos las cifras dicen que son 430.000 contaminados que tiene México. Vámonos a otro país americano como es Perú. Perú también con unas políticas neoliberales de privatización constante en todos estos países anteriores. Es uno también de los más contaminados por las siguientes causas. Uno, abrieron muy temprano los mercados en donde el 80% de los vendedores se contaminaron. Precisamente al comienzo de la pandemia la gente tuvo que, por necesidad, porque no tenían sustentos, que ir a trabajar a todos estos mercados haciendo una contaminación masiva. Segundo, la contaminación sobre ruedas, que allá la llaman así, porque abrieron los medios de transporte urbanos y regional. Es una de las cosas más peligrosas que hay y debemos tener en cuenta. Tercero, ofrecieron ayudas estatales y no organizaron bien las actividades, ocasionando aglomeraciones y desorden sin control ni medida, porque la población no les interesaba absolutamente nada sino ir a recibir esos mercaditos. Eso es magnífico que lo den, pero de una forma controlada, organizada. Allá no. Cuarto, el gobierno ofreció toda la ayuda económica a la banca privada. Entonces, todos los recursos económicos se fueron a la banca privada. Quinto, la informalidad se extendió en todo el país por la falta de recursos para el sostenimiento
de la familia. Por lo tanto, hubo una gran migración hacia el campo debido precisamente a la pobreza absoluta de este país. Bueno, ahora vámonos a tomarnos un café. Este cafecito es netamente de nuestros campesinos. El cual le damos un fraternal saludo y abrazo. Bien, ahora continuamos con Chile. También voy a referirme un poquito del año anterior, donde se realizaron protestas continuas en las calles, precisamente por la gran desigualdad y pedir la renuncia del mandatario. La privatización allí es tremenda. Los datos nos dicen que hay cerca de 350.000 contagiados y cerca de 10.000 muertos. Está pues después de Brasil y Perú, está Chile. A través del gobierno de Piñeras vuelven nuevamente las destituciones de trabajadores. Figúrese que pasa en estos momentos y con la pandemia más de 1.500.000 trabajadores despedidos, acelerando así la desigualdad, la precariedad y el descontento del pueblo, en donde la respuesta del gobierno no es nada más que la violencia y la agresión de las Fuerzas Armadas. Ecuador. Este país al inicio de la pandemia, este señor Lenín Moreno, presidente, lo primero que hizo una cuestión barbarie. Eso no tiene absolutamente nada de lógica en el mundo. Y es girarle 300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pagando la deuda. Teniendo precisamente un sistema de salud pública completamente privatizado, arruinado, que divinamente como mínimo se había podido invertir estos dólares en el sistema de salud, teniendo precisamente, como les decía, un sistema muy precario. En Quito llegó la situación que ni los hospitales, ni las UCIs, ni las morgues, ni los cementerios, completamente colapsados. Incluso todavía hay más de 100 cadáveres sin identificar, de toda esa cantidad de muertos que hubo, inclusive en las calles. En este momento llega casi a 100.000 afectados y 6.500 muertos. El gobierno de Lenin en plena pandemia sigue sacando medidas y reformas en contra del pueblo. Ha originado protestas y muchas aglomeraciones, el uso de la fuerza por los militares, inclusive el gobierno de Lenín Moreno ha eliminado empresas estatales como son los ferrocarriles y el correo. La corrupción
es tanto que un expresidente, Bucarnot, fue puesto preso por corrupto. Hasta eso ha llegado precisamente Ecuador. Bolivia. Hay una emergencia sanitaria total. En esta semana ya comenzaron a encontrar muertos por las calles, enfermos en las calles, porque son rechazados en los hospitales en Santa Cruz, capital con mayor número de infectados. En el momento pasa de los 65.000 contagios y 3.200.000 muertos. Los indígenas, los trabajadores, son perseguidos por la falta, porque ellos tienen que salir por no tener ayuda del gobierno. Les toca salir a las calles a buscar el sustento diario. Aquí queda el bloque de los países neoliberales, aunque ahí faltaría Uruguay, pero la situación de Uruguay, por ser un país pequeño, es sostenible, no hay mucha contaminación, no hay muchos muertos. Paraguay, que también colapsó el sistema, pero la pandemia no ha hecho estragos. Entonces, este es el bloque en América, y lo vemos que es una constante. Lo referente a la privatización, lo referente a lo de salud, y eso porque este régimen en materia de social no tiene absolutamente ninguna forma de llegarle al pueblo, y menos que digamos en unas políticas democráticas. Bueno, ahora pasamos precisamente al régimen progresista, y voy a comenzar con Cuba. A pesar de tanta intriga, a pesar de el bloqueo desde hace varias décadas, se viene realizando. Bueno, entonces iniciamos con precisamente las tres grandes enfoques importantes de un régimen que es la salud, la educación, la cultura y el deporte. Fueron lo impulsado por el comandante Fidel Castro, que así le duele a mucha gente. Esta política se centralizó en la cuestión más que todo de las políticas sociales, como es la salud, la educación, el deporte. Fortaleza. Cuba es una fortaleza, y es una fortaleza muy fuerte, pues cuenta con laboratorios, porque esto no se viene trabajando desde hace 1, 2, 3 años. No, esto se viene trabajando desde precisamente cuando Fidel Castro triunfa la revolución en Cuba. Se viene trabajando estos aspectos tan importantes dentro de la parte social de un pueblo. Y estos laboratorios producen precisamente cantidad de medicinas. Por eso allá la salud, la medicina es gratis, y cuenta con un gran número de médicos y personal sanitario, que de una forma solidaria ha ayudado desde el comienzo precisamente a China. También ha mandado médicos a Rusia,
mandó a Europa, a Italia, a Francia y a un número de países muy pobres en África. En el momento, pon atención a estos datos, en el momento tiene 2.800 contaminados, contagiados. De esos 2.800, el 94% ya está recuperado. Y, ojo al dato de los muertos, 87 muertos. La mayoría de estos contaminación viene precisamente del exterior debido a que tuvieron que abrir puertos y abrir cosas para la cuestión del turismo, pues en estos momentos es la principal actividad para vivir. Es de resaltar este otro hecho muy interesante, que una buena cantidad de estudiantes de los últimos semestres de medicina, han estado visitando casa por casa, realizando las pruebas rápidas y así ubicando en una forma precisa e inmediata en donde hay personal contaminado. Además, le hacen el seguimiento a esa persona que está infectada, cómo ha sido su recorrido, dónde ha estado y con quién de ellos ha tenido contacto. Además, Cuba tiene un problema central y es tremendo, pero es que hay que traerlo a colación para que lo conozcan muy bien. Cuba tiene el bloqueo de Estados Unidos desde varias décadas. Su actividad central económica es el turismo. De ahí que le ha tocado poco a poco abrir esta actividad para poder subsistir. Entonces, el bloqueo de Estados Unidos por décadas y todavía actualmente ha tenido que hacer Cuba cantidades de maniobras para poderse sostener, a pesar de que, de esto, la situación en cuanto se refiere a la economía, en cuanto se refiere al progreso, es muy poca. Bueno, entonces vamos a tomarnos otro cafecito. A nombre de nuestros campesinos, que debemos de cuidarlos, apoyarlos. Bueno, entro ahora al análisis de Venezuela. Análisis de Venezuela lo voy a iniciar claramente diciendo las cosas como son. No es que uno sea castrochavismo, ni que uno sea comunismo, ni que uno sea socialismo, nada de esas tontadas, nada de eso. Es simplemente los medios de comunicación de todo este régimen neoliberal producen una gran cantidad de información y de mentiras. Y lo inicio de la siguiente forma porque lo conozco desde muy de cerca. Desde que llegó la pandemia a América, lo primero que hizo Venezuela fue buscar la ayuda humanitaria de China, de Rusia
en donde llegaron, antes de entrar, les estoy comunicando eso, donde llegaron 1.000.000 de pruebas rápidas de China y 1.000.000 de pruebas rápidas de Rusia. Lo mismo que estas pruebas rápidas han hecho dentro de las estadísticas bien presentadas lo siguiente. Figure que allá en Venezuela, por cada 12 a 15 habitantes tienen una prueba rápida. En estos países, diga usted Colombia, Perú, inclusive Brasil, tienen una prueba rápida por 10.000 a 15.000 habitantes. Entonces esto hizo también el gran enfoque hacia el control. Otro gran apoyo que recibió este país fue una buena cantidad de material sanitario y enseres, porque el régimen de salud pública estaba completamente, o está todavía. Sin embargo, China y Rusia provisionaron a Venezuela de todo este material. Por eso aquí no recibimos información y todo lo que se dicen que es mentira, no, es verdad, porque esto es un informe real. Esto no es cuestión de invento ni cuestión, sino real. Simplemente hay que abonarle que a pesar de su situación, supo pedir y supo llegar una gran ayuda humanitaria. Cuba también se hizo presente con una buena cantidad de médicos y personal de salud. Por eso, en la actualidad, a pesar de la migración, a pesar de llegar mucha gente contaminada de Colombia por las fronteras, de llegar también por Brasil, de llegar por Ecuador. En estos momentos Venezuela cuenta con 2.500 afectados. Que en un 80% son venezolanos que ingresaron por las fronteras, tanto de Colombia, Brasil y Ecuador. El número de muertos de la pandemia es de 120. Es bueno resaltar que la población ha sido, a pesar de su situación económica, que es muy difícil, pero la población ha sido muy disciplinada, con mucho civismo en las cuarentenas. El problema económico en Venezuela es bastante grave. Bloqueo y embargo de Estados Unidos por 80.000 millones de dólares. No es cualquier cosa. Segundo, la Unión Europea le acaba de decomisar toneladas de oro. Sufriendo el pueblo múltiples necesidades. Entonces, debido a estos bloqueos, debido a estos embargos, lógico, la situación en Venezuela no
es buena y el pueblo está sufriendo todas las consecuencias, puesto que hay cantidad de necesidades como es la comida, droga, agua, gasolina y servicios públicos. Últimamente, en las últimas semanas, Venezuela viene manejando un sistema que se denomina 7x7. O sea, salen a trabajar 7 días y 7 días en casa, precisamente para poder subsistir debido a su pobreza. Bueno, entonces nos vamos ahora, como último, con Argentina, que viene precisamente del régimen neoliberal, con el macrismo, el cual dejó en lo económico una gran deuda al Fondo Monetario Internacional. Antes de la pandemia, el presidente Fernández se movió a nivel internacional para no ser embargado por el Fondo Monetario Internacional y así tener posibilidad de poder seguir desarrollando las políticas sociales, económicas y democráticas. Segundo, este país en este momento cuenta con un buen equipo económico que ha venido, junto con el presidente, desarrollando unas políticas para poder sostenerse económicamente, pues debido a este problema tan profundo que le dejó el macrinismo. Tercero, poco a poco se viene implantando políticas democráticas. Cuarto, se ha venido también persiguiendo y metiendo a la cárcel esa cantidad, aunque no es todo porque hasta ahora se está iniciando el gobierno de Fernández, un gobierno progresista en Argentina, pero ha venido poniendo preso a algunos de estos grandes corruptos. Pasando a la pandemia, en la actualidad Argentina se acerca a los 130.000 contaminados, 2.500 muertos, y se viene aplicando lo siguiente, es un modelo que viene aplicando precisamente este país. Uno, aislamiento estricto. Aislamiento estricto se denomina y lo han clasificado en esas localidades donde hay menos infectados. Ese aislamiento se denomina estricto y va de 5 a 2 días. Luego viene como segundo el aislamiento administrativo. El aislamiento administrativo va de 5 a 25 a 15 días. Este aislamiento es cuando ya hay un poco más de gente contaminada. Y viene también el aislamiento geográfico. El aislamiento geográfico está dentro de 15 a 25 días y son aquellas localidades en donde hay mayor número de contaminados. Para rematar, hoy yo voy a dejar esta frase. Me llamó mucho la atención porque
Eso es el progresismo, mis queridos amigos y amigas. Precisamente el presidente Fernández dijo: la economía se puede caer, pero poco a poco se puede levantar. Correcto. Pero la vida que termina no se levanta nunca. Qué frase tan importante, que ahí lo resume todo. Con gente, con presidentes con esta mentalidad, es completamente para quitársele el sombrero. Sí, porque claro, la economía tiene y va a tener cantidades de complicaciones, pero poco a poco hay formas de ir desarrollándola, de ir mejorando. Pero la vida, ¿qué? El que le acabó la vida, se acabó para siempre. No es que va a regresar dentro de unos años, ¿no? Se murió y se murió para siempre. Bueno, con esto, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa, en espera que les haya gustado, porque es todo un enfoque de América sobre la situación real de cada uno de estos países, como también la de los dos regímenes que manejan esa parte del mundo. Espero estar nuevamente con ustedes, porque viene un programa demasiado actual. El programa que viene es lo de pandemia versus Colombia, cómo estamos en este país. Muchas gracias y hasta muy pronto. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, 273-7152 en Manzana B, Casa 3, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas.